Bueno, pues la librería Ideas comienza su andadura en el año 1952 aquí en Valencia, siendo la segunda librería de librerías Troa que a nivel nacional se conforma como cadena. Nosotros somos una librería general y las secciones que más cuidamos, por decirlo de alguna manera, sería la sección de narrativa y con gran mimo y especial cariño la sección de infantil y juvenil. Bueno, pues en primer lugar os vamos a recomendar lo que a mí me parece una joya. Es un relato corto, A causa del Dr. Zhivago, de Qiu Qianlong, y en el que relata la historia de un librero chino que es acusado de contrarrevolucionario por el hecho de tener una versión en inglés de Dr. Zhivago, cómo se le trata y luego cómo al cabo de los años es reinsertado. Yo os lo recomiendo, creo que no se puede decir más en menos palabras. En segundo lugar, os vamos a recomendar Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, es la primera obra de Navel Pitzer. Es un libro con un fondo doloroso, porque se trata el tema de la muerte y cómo cada uno de los miembros de la familia se enfrenta a él. Creo que es un libro que, por el hecho de estar narrado en primera persona por un niño de 8 años, te deja ver la punta del iceberg, pero no el iceberg completo, y tiene muchísimos gags de humor y muchísimos detalles de ternura entre los hermanos. Creo que os lo podréis pasar muy bien con él, a pesar del fondo del tema doloroso, ¿no? Y luego, en tercer lugar, os vamos a recomendar Por favor, cuida de mamá. Es la primera obra que se publica de esta autora coreana. Por cierto, no se ve, lo vamos a enseñar. Y es una novela psicológica en la que vamos a conocer al personaje principal, que es la madre de una familia que se pierde en la estación del metro, y a través de los flashbacks de cada uno de los miembros de la familia cuando salen en su búsqueda, conoceremos al personaje, su valor, su coraje y bueno, cómo cada uno de ellos reacciona también ante la pérdida. Vamos a apostar por una caseta de narrativa en la que intentaremos llevar, pues evidentemente, los títulos pues más punteros o más demandados por el público, pero luego queremos también tener una sección de novela negra y una sección que nosotros llamaríamos delicatessen, de aquellos títulos rescatados por distintas editoriales que llevaban muchísimos años agotados o todavía no se habían publicado en castellano, pero consideramos que vale la pena ofrecérselas al público para tener un encuentro con una muy buena literatura. Por otra parte, vamos a llevar otra caseta de infantil y juvenil, y bueno, ese fondo es impresionantemente amplio también, ¿no? Pues mira, entre otros vendrá Santiago Posteguillo, Juan Ibás, Victoria Cardona, Javier Pellicer, Paula Sáez, entre otros. Bueno, pues os esperamos en Jardines de Viveros, en la 43 edición de la Feria del Libro, y espero que visitéis nuestros stands para poderos atender lo mejor posible y que encontréis lo que necesitáis y lo que os gustaría encontrar. Y por otra parte, recordaros que durante todo el año podéis venir a Librería Ideas y os atenderemos gustosísimamente.